Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gusto volverlos a ver. Algunos, otros escucharlos. Bueno, en el lapso de 5 minutos damos la oportunidad de que ingresen más compañeros. No sé si quiera aclarar ciertas dudas de cómo le fue con las actividades, algún comentario. ¿Se escucha bien el audio? Sí. ¿Estuvimos bien con las actividades? Maestra, yo tengo una duda. Dime. Soy Yasmin Díaz. Oiga, ya ve que creo que es en la actividad 2, donde nos pone a ver 2 videos y nos dice que pongamos nuestra opinión acerca de los videos en el foro de debate. Pero yo pregunté por el grupo que si había foro académico, que es donde normalmente respondemos pues. Ajá, y me comentan los compañeros que no, ya ve que yo no puedo entrar a la plataforma. Entonces, Sí. por eso no sé si ahí qué procede. Sí, de igual forma también hice la aclaración por estas cuestiones que a veces tenemos problemas en el foro, que de igual forma lo vamos a hacer en formato Word y lo vamos a subir dentro de la actividad correspondiente. Ok. Sí, porque muchas veces ese tipo de actividades que se solicitaba subir al foro, quedaba vacío el campo de la plataforma de la actividad y no generaba la calificación. Es por eso que se hizo esa modalidad. Pero si no está si no está la modalidad del foro académico, lo vamos a generar con el formato de Word dentro de la plataforma de la actividad. Muy bien, maestra, gracias. Sí. Sí, más que nada aquí era la parte de relevante en virtud a la reforma que hemos estado hablando, bueno, que estuvimos hablando en la videoconferencia pasada y que ha sido de gran relevancia por la parte de los cambios que se suscitan dentro de la Ley Federal del Trabajo, como lo son los tribunales y la desaparición de la Junta de Conciliación. Sí, maestra, tengo otra duda. Dime. Bueno, yo pedí por el grupo también la presentación, o no sé qué, comentaron que la iban a subir, pero ya no la vi en la bibliografía. No sé si... De hecho, yo había tenido, perdón, también tenía problemas para entrar a la plataforma y no me había dado cuenta que encontraba ya el PowerPoint. De igual forma, si tenemos la oportunidad, se los puedo pasar vía correo electrónico si no las han subido a la plataforma, y aprovecho y les paso la presentación de la noche de hoy, que se trata de la unidad 2 y la unidad 3. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Ángeles. Si viene ya la presentación, porque yo la descargué, abrí la plataforma donde viene el programa de las actividades en la unidad 1, ahí viene las diapositivas de la videoconferencia pasada. Okay, ¿Va a ser en el programa? Perdón. En el programa, yo lo vi, yo lo descargué. Ok, es que yo estuve checando en bibliografía, pero no me aparecía, entonces lo busco ahí y ya lo descargo. Gracias, compañera. Sí, por ahí está, yo también lo miré. Ok. Sí, de hecho está preguntando también Julio César si lo puedo por WhatsApp. Ahorita que estoy conectada aquí a la computadora voy a ver la manera de pasarlo, pero de igual forma es importante tener otras alternativas porque muchos teléfonos no abren ciertos programas, pero igual los que puedan abrirlo por WhatsApp, se los paso también por WhatsApp. Ahorita que terminemos la clase, le paso la información pasada y la información de diapositivos de la clase de hoy. Ya saben, si no tienen audio, podemos utilizar el chat. Yo estoy al pendiente para poderles contestar, ya sea por audio o de igual forma por el chat. Bueno, entonces, ya siendo las 9:05, se da inicio a la clase del día de hoy, que es en relación a la unidad 2 de la asignatura Derecho Laboral.
La clase pasada estuvimos viendo lo que fueron los antecedentes, llegamos hasta a las reformas que se han efectuado. Carlos, ¿cuándo dijimos que fue la última reforma a la Ley Federal del Trabajo? Apenas en junio del 2019, maestra. Junio de 2019. Sí. Ángeles, ¿es correcto? Fue si no mal recuerdo la fecha, el 27 de febrero del 2017. 2017. Yasmín. Yasmín Díaz. Sí, maestra, permítame un segundo. Según yo también fue en el 2017, el 24 de febrero del 2017. La última reforma que se efectuó a la Ley Federal del Trabajo, que pues fue el año pasado, 2019. Quedamos que, a ver. Ok, le comento que yo sí, aquí como último dato tengo esa parte, pero voy a leer más porque sí, ya vi que estoy mal. Ah, sí. Estuvimos hablando que la última reforma... Sí, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, precisamente del 2019. 1 de mayo, efectivamente, y entró en vigor cuando también lo aclaramos la vez pasada respecto a los términos que maneja el Diario Oficial de la Federación. Sí, ¿Cuándo entró en vigor? Al día siguiente. El 2 de mayo. El 2 de mayo entró en vigor la última reforma que se realiza en la Ley Federal del Trabajo en relación a los puntos que ya señalamos. Uno de ellos, la desaparición de la Junta de Conciliación, los tribunales, la parte también, Carlos, que mencionaste sobre el trabajo doméstico. ¿Qué otro punto? Se habló también sobre los sindicatos, ¿sí? Todo eso fue parte de la videoconferencia pasada y de la actividad de la unidad 1, que ya tuvieron ustedes la oportunidad de analizar, de ver un poco. Es importante que sigamos realizando lectura de la bibliografía. En este tipo de asignatura pues lo más viable es leer lo que es la Ley Federal del Trabajo, viene más conceptualizado en cada uno de los artículos y todo eso se va a reforzar con ciertas lineamientos y lectura que podamos obtener de otra documentación, ya sea libros referente al derecho laboral, pero todo recae en lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo, en cada uno de sus artículos. Obviamente muchos lo resumen más, lo amplían más. La importancia es saber y distinguir cada uno de ellos. Sí, también se mencionaba usted, maestra, que sobre la desaparición pues, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, como que iba a ser algo gradual, pues. Gradual, así es. Sí, y lo hicimos la comparación, se hace algo gradual y hablamos de unos 3, 4 años, igual puede ser antes. ¿Y qué va a pasar mientras se adhieren los tribunales en materia laboral? ¿Quién va a atender los asuntos laborales? Quedamos de que aun cuando la reforma dice que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, pues señala que en lo que se van realizando estos cambios, esta transición, va a ser la propia junta quien va a realizar y atender los asuntos relacionados con en materia laboral, ¿sí? Y posteriormente, ya que se adhieran los tribunales, ya va a ser parte del Poder Judicial y se van a llevar los procedimientos como lo hacemos en otras áreas. El día de hoy, pues, va a ser un poco más amplia en virtud de que se van a analizar 2 unidades. La segunda unidad comprende las relaciones individuales de trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos dice en su artículo 20 que las relaciones individuales de trabajo se entiende por relación de trabajo que es cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. No sé si recuerden que la videoconferencia pasada hablábamos de este aspecto. ¿Cómo se da una relación de trabajo? Yo te genero mis servicios y yo recibo un salario. Si no se recibe un salario, ¿estamos hablando de una relación de trabajo?
Pregunta de un Omar, ¿quién quiere participar? ¿Cómo fue la pregunta, maestra? Disculpe. No, Sí, yo genero servicios. Estoy generando servicios, estoy generando, pues no puedo decir que trabajo porque quedamos que un trabajo es si yo brindo una prestación y recibo un salario. Si yo no recibo un salario, ¿se podría decir que tengo una relación de trabajo? ¿Que yo estoy generando trabajo? No, pues debe recibir una remuneración. Así es, la parte que genera el ámbito del trabajo como tal, una relación de trabajo es que yo preste mi servicio, pero que me genere un salario, un pago. ¿Sí? Esa es una de las formas que desglosan lo que es una relación individual de trabajo. ¿Qué aspectos primordiales tiene que tener una relación de trabajo para que se suscite como tal? Relación laboral, subordinación y salario. ¿Qué pasa si no tenemos una de ellas? No se da esta relación de trabajo. Si un ejemplo, yo voy a instaurar una empresa, me voy a asociar con otra persona, los dos vamos a poner el mismo capital para empezar esa empresa. ¿Empezaría una relación laboral entre nosotros dos? No, sería una asociación. Una asociación. Nosotros dos, de acuerdo a nuestro trabajo, vamos a contratar a una persona que nos ayude en las actividades que vamos a necesitar. ¿Se va a generar la relación de trabajo? Ahí sí. Aquí sí. Y nosotros posteriormente le vamos a generar un salario. ¿Sí? Si no existen estos preceptos, no podemos decir que se cuenta con una relación de trabajo. Para que se dé esta conceptualización, tenemos que tener estos tres apartados que vemos: relación laboral, subordinación y salario. Aquí en esta parte de lo que es la relación de trabajo, dígame. ¿Va a explicar más a qué se refiere ahorita de la subordinación en este aspecto del trabajo? Sí, ahorita que entremos la parte de la subordinación está más adelante, lo vemos un poco más ejemplificado con el tema donde hablamos de los sujetos, que es el apartado que sigue más adelante, donde hablamos quién es el trabajador, quién es el patrón, quién puede figurar la parte del patrón. Es lo que sigue más adelante. Como sujetos, para una relación laboral tenemos al trabajador, al patrón, y en este apartado donde hablamos del patrón tenemos un intermediario y un representante de patrón. Carlos, ¿me ayudas con la lectura? ¿Cómo pueden ser, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, quiénes son los sujetos? Muy bien, maestra, claro que sí, con gusto. Dice, la relación de trabajo se da con dos sujetos, que son el patrón y el trabajador, quienes se encuentran sujetos a derechos y obligaciones que la Ley Federal del Trabajo encomienda a ambos. Además de estos sujetos, existen otras figuras jurídicas que son los intermediarios de los patrones y los representantes del patrón, personas que a continuación se describen. No sé si quiera que la lea o hay alguna pausa, maestra. Aquí, a describir a continuación, estamos hablando de lo que se señala en el artículo 12 y el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Como venían mencionando, el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. ¿Qué quiere decir subordinado? Estamos hablando de la parte jerárquica, ¿no? También sabemos que muchas empresas se manejan con diferentes partes jerárquicas de un director, un gerente, un subgerente, y estamos hablando de la subordinación que va en escala de los mandos que se tienen. Y ese apartado también lo vamos a hablar en el concepto de trabajadores de confianza. Aquí estamos hablando solamente del trabajador, el patrón, y en la parte del patrón vamos a generalizar un poco lo que es el intermediario, el representante de patrón y otro sujeto importante que es el trabajador de confianza.
Cuando se maneja un trabajador de confianza es una parte todavía de subordinación mayor a un trabajador, sin embargo, es una parte intermedia de lo que es el patrón. El artículo 9 señala que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de sus funciones desempeñadas, designación que le dé el puesto. ¿Cuáles son las funciones de confianza? La dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, o cuando se tenga un carácter general a las relaciones con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un trabajador de confianza? Ángeles. Como bien nos dice, depende de la naturaleza de las funciones que desempeña. Pues, por ejemplo, un director de una escuela. Un director de escuelas tendría funciones de trabajador de confianza. ¿Qué otro? Pues expresamente, como la ley lo señala, sí. Pero de igual forma también hay ciertos apartados del puesto, como lo es la dirección, dependiendo del área en que se suscita. Muchas veces la parte de docente maneja la dirección, pero de acuerdo a su contrato lo maneja generalizado, no como un trabajador de confianza. Tiene Maestra, que tener más buenas elementos. noches. Dígame. Buenas noches. ¿El trabajador de confianza no es aquel que no pertenece a un sindicato? Así es lo mismo que les estaba comentando. La parte de la parte docente entra en la parte de los sindicatos. La parte del trabajador de confianza tiene que tener otros elementos. Uno de ellos es lo que comenta la compañera, en decir que no pertenezcan a un sindicato. Otro punto es la parte que genere más trabajos y esté más adherido a los trabajos personales de un patrón. Muchas veces en los lineamientos, en los acuerdos, se establece que la parte de ciertas directivas, de ciertos patrones, van a tener un secretario particular, o en este caso, si ahorita que menciona la parte de secretario particular, si nos vamos aquí al municipio, la presidencia municipal cuenta con ciertos rubros en la parte de su jerarquía. Uno de ellos es un secretario particular, la parte jurídica que atiende los asuntos como tal del ayuntamiento. Aquí estamos hablando de funciones que se generan de acuerdo a lo que se necesite por parte del patrón, que en este caso pues, estamos hablando del presidente municipal, y que no pertenezcan a un sindicato, porque la parte del sindicato tiene también sus propias reglas, que también ya viene más adherible en esta parte laboral, en las nuevas reformas que se suscitaron el año pasado. Para poderse generar el aspecto de trabajo necesita existir de igual manera como lo señalé, de acuerdo al salario, a la relación laboral, al trabajo, al servicio. De igual forma, para que se suscite el ambiente laboral necesitamos contar con estos sujetos. Un trabajador, un patrón. El trabajador sabemos que puede ser un trabajador señalado como lo señala el artículo 8º o como lo señala el artículo 9º, y el patrón con las figuras que maneja el artículo 16 y el artículo 11. ¿Qué nos dice el artículo 11 y el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo? Nos habla un poco de qué criterios se tienen que tener en estos apartados. Nos dice que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de directores, administración de empresas o establecimientos serán considerados representantes del patrón o de tal concepto que lo obligan a las relaciones de los trabajadores. Muchas veces yo tengo mi patrón,
pero también por decir, si nos vamos a un establecimiento que se me viene a la mente, Coppel. Coppel tiene, obviamente sabemos pues que son los patrones de esa tienda. Pero en la parte laboral tenemos a los gerentes, tenemos a los subgerentes, tenemos a los directores, a los administradores de la tienda. Esas personas entrarían como representantes del patrón, porque obviamente pues sabemos que existen mucha diversidad de tiendas y no en todas va a estar un patrón, entonces se necesita de este apoyo de estos representantes para el desarrollo de las actividades que se va a realizar en esta empresa. Así como, por así decirlo, podemos tomar en cuenta a otras empresas u otras en referencia a otras actividades. El intermediario, al contrario, refiere que es la persona que se contrata o interviene en la contratación de otras u otras para que presten sus servicios a un patrón. Eri, aquí te estoy viendo, si tienes audio, ¿qué ejemplo podrías decir tú que es un intermediario del patrón? No, maestra, no se me viene ni uno a la mente ahorita. La persona de Carlos, recursos, ¿sería la persona de recursos humanos, maestra? la persona de recursos humanos pudiera fungir como un intermediario porque son las personas que se encargan de la contratación de otras personas. Sin embargo, también dentro de esta figura pudiera existir una persona que apoye Maestra, al departamento. Dígame. Adelante. ahorita que dijo él ya dio pistas de los videos que nos pasó, estaba comentando uno de los abogados ahí que había, por ejemplo, una figura dentro de estos los sindicatos, que unas empresas no contrataban gente, sino para, digamos que el criterio era para poder estar en esa empresa, laborar en esa empresa, antes debías darte de alta y pertenecer al sindicato, y una vez que pertenecías al sindicato, digamos que era como que el criterio para entrar a laborar esa empresa, y hablaban ellos de que antes no podía la persona dejar de pertenecer al sindicato, y no me acuerdo qué año, qué reforma hubo, que ahora sí, pues digamos que pudieras jugar con eso, entrar a trabajar esa empresa, pertenecer al sindicato, pero después darte de baja del sindicato, ¿no? Que fue una de las partes de las reformas que hubo. Entonces, no sé si eso también es un intermediario, entrar a laborar una empresa por medio del sindicato. Así es, digo, pueden ser muchos aspectos. También otro sujeto, otro trabajador, bueno, en este caso que puede ser responsable para la contratación, muchas veces puede ser un gerente, un director. De hecho, en esas escalas, pues cualquier persona puede tener en esa jerarquía la posibilidad de realizar sus contratos, siempre y cuando se cumplan con los perfiles señalados. En muchas de las empresas se maneja un manual donde se analizan cada uno de los perfiles que debe tener cierto puesto. Se figura también que en las empresas cuentan pues con su órgano fiscalizador que se encarga de que éstas se cumplan como tal, para que en su supuesto no exista. De igual forma, no voy a decir que no pasa, que ciertos puestos los figuren o los figuran que no cumplan con ese perfil. Un ejemplo, yo trabajo hablando de una empresa de construcción, que mayormente estamos hablando que contratan ingenieros, arquitectos. Entonces, si yo contrato, no, pues necesito un supervisor de obra, y yo, como gerente, pues quiero darle trabajo a un amigo, a un conocido, pero no es ingeniero, no es arquitecto, es contador o es abogado o tiene otra carrera que no es afín a la de su perfil. Pues yo como gerente digo, bueno, pues uso las influencias que me da mi puesto y contrato a esa persona. Sin embargo, pues sabemos que todas las empresas, todos los organismos se complementan con otras dependencias. Unas de ellas son los órganos fiscalizadores, que cargan de que se respeten este tipo de situaciones como tal en los perfiles de puesto y obviamente para las actividades referentes. Porque ¿qué pudiera pasar si yo contrato
a un abogado o un contador en una supervisión de una obra, de una construcción. ¿Qué pasaría? Pues, buenas noches, profesora. Habla Victoria. Buenas noches. Para empezar, pues, no tendría el conocimiento o la experiencia fija para este proceso. No cumpliría con el perfil que se requiere. Así es, no se cumple con el perfil que se requiere, pero pudiéramos también señalar que la obra en construcción pues no estaría establecida con los cimientos necesarios que necesita realizarse y obviamente supervisarse por esa persona encargada. Obviamente sabemos que va a haber otros trabajadores, pero en sí, pues la función de esta persona es la supervisión de que los demás trabajadores cumplan, que el material sea el correcto, porque sabemos también que existe cierto material que no es adecuado para ciertas obras, hablando en general de ese ejemplo. Disculpe, profesora, y como decía sobre los intermediarios, también pudiera estar ahí, aparte de recursos humanos que se encarga de contratar el personal, también pudiera ser el área de ventas y de compras, sobre todo porque creo que estas áreas hacen, en la de compras pues solicita los servicios o tiene contacto con los proveedores, y la de ventas con los clientes. No sé si esta pudiera fungir. Pues a lo que es la parte del área de compras y ventas, pues es meramente la parte de los servicios materiales que se susciten en la empresa. Si por decir una situación, yo voy a comprar cierto material, pues voy a buscar una empresa que me surta ese material y voy a, por decir, contratar los servicios, me va a prestar los servicios una empresa que me va a estar proporcionando, por si hablamos de construcción, ladrillos o cemento o lo que se vaya a necesitar, pero solamente va a ser la prestación de un servicio, no va a ser un trabajador de la empresa como tal, porque solamente se maneja de la parte material. Hablando en el ejemplo que tú refieres, la parte de la contratación, pues lo manejamos con la parte de recursos humanos y obviamente también hablando en la parte de gerencia, que también se encarga de contratación, pero la mayoría, aunque sea la contratación por un patrón, por un gerente, va a pasar por recursos humanos, que es el que se encarga de toda la parte relacionada a la documentación que se necesite, a los aspectos de cubrir el perfil necesario y todo lo relacionado a la contratación. Obviamente se va a apoyar con el departamento jurídico para establecer lo referente al contrato individual de trabajo, el contrato colectivo o el contrato correspondiente dependiendo del trabajo. Entonces, estas dos áreas que le comento, bueno, el área de compras no pudiera ser como un área que se pueda conceptualizar como intermediario. Al criterio que maneja la parte de los perfiles y lo que refiere la Ley Federal del Trabajo, no se considera como un intermediario. Es un intermedio más que en la situación de compra. Ok, entonces recursos humanos sí pudieran ser intermediarios. Recursos humanos sí entra como un intermediario del patrón. Ok, muchas gracias. Y como les menciono, para poder figurar también, y lo vimos en la videoconferencia pasada, una parte formal para que se realice esta relación de trabajo, tenemos que se puede hacer un escrito que le llamamos, Omar Zazueta, si tienes audio. Si no tiene audio, Omar Zazueta, por favor, Oscar Bojorquez le pudiera apoyar. ¿Cuál es el escrito? ¿Cómo se le llama al escrito que se realiza al momento de una contratación, al momento de que se inicie la relación, la prestación de un servicio? Maestra, sería el contrato de trabajo. Estaría prestando el contrato. ¿Qué nos dice el artículo 20 respecto al contrato individual de trabajo? A mí me dice, ¿va? Sí, bueno, maestra. ¿Sí? Dime.
A mí me está preguntando a qué se cortó. Sí, nos apoyes con la lectura, por favor. El Ok. artículo 20 es lo que se visualiza en la diapositiva. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. No importa si existe un contrato denominado como tal o suscrito por el patrón y el trabajador para que se lleve a cabo la relación laboral. Si no, más bien la obligación para el trabajador y el patrón es recíproca y regulada por la Ley Federal del Trabajo, pero la relación laboral existe por el simple hecho de ser retribuida por un salario. Un ejemplo será el que si un trabajador nunca firmó un contrato individual de trabajo cuando fue contratado, pero la relación laboral existe por el simple hecho de que le haya pagado un salario de los días trabajados en la empresa. Es así cuando se da el supuesto de estar sujeto a una relación laboral sin tener un contrato firmado por el patrón. Si analizamos lo que referimos la videoconferencia pasada, estuvimos hablando sobre esta parte. Me preguntaban si es necesario para que se genere un trabajo que exista el contrato individual. Aquí pues se expresa claramente que no es necesario firmar un contrato, tener un documento que firme el patrón y el trabajador para que se genere esta relación laboral. Simplemente que se con los 3 elementos que vimos al inicio, que es la relación laboral. ¿Qué otro dijimos? La prestación de servicio, la subordinación. ¿Y qué otro punto? El pago de un ¿Perdón? salario. Y el Pago de un salario. Y el pago de un salario. Estos 3 elementos. No es necesaria. Obviamente la parte del contrato individual lo figura la formalidad, pues que expresa la prestación del servicio, la relación de trabajo. Dijimos que si no existía un contrato individual, ¿cómo le podría yo hacer, en todo caso, de un despido, de una terminación de trabajo, poder acreditar que yo trabajé por esa empresa? Mencionamos ciertos aspectos. ¿Quién puede mencionar alguno? Los testigos. Ajá. Los testigos, Los recibos de pago. los recibos de pago. De nómina. Dijimos también muchas veces cuando se checa en bitácora, una firma de entrada, de salida, y eso puede acreditar la relación de trabajo. No expresamente lo tenemos señalado en un contrato individual de trabajo. Sin embargo, la mayoría de las empresas tratan de figurar esta formalidad porque también lo requieren sus líneas manuales como tal, y deben y deberían la mayoría tener con cada trabajador su contrato individual de trabajo. Muchas veces se puede decir que el contrato individual de trabajo puede ser determinado o indeterminado. Aquí se señala en la normatividad, en la ley federal, que si un contrato no refiere que es determinado de tal fecha a tal fecha, por consiguiente el contrato se va a referir que es un contrato indeterminado, que quiere decir que no tenemos exacta la fecha de conclusión y terminación. El mismo artículo 20 nos refiere cuáles son los requisitos que necesitamos para un contrato individual de trabajo. Vienen diversas fracciones. Uno de los puntos fundamentales es el nombre, nacionalidad, la relación de trabajo, el servicio que va a prestarse, el lugar donde se debe prestar el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la forma, el monto del salario. Se va a indicar también las capacidades que se deben de hacer al trabajador respecto a los planes de trabajo y las condiciones de trabajo. También señalar prestaciones como se tienen, como lo es los días de descanso, las vacaciones y algunas otras que se tengan de acuerdo a lo establecido en la empresa. Hablamos la videoconferencia pasada respecto a ciertos aspectos que las empresas señalan o tienen dentro de su empresa, pero que no están establecidas en la norma. ¿Cómo dijimos que se llamaban estos aspectos? Me voy a ir a lo último porque siempre agarro a los primeros. Roxana.
Roxana Escalante. Mande. Respecto a la pregunta. Sí, dígame. Dijimos en la videoconferencia pasada que cuando ciertos aspectos en la normatividad no están establecidos, sin embargo, la empresa es recurrente en realizar ciertos aspectos, se le llama Hablábamos como la costumbre. la costumbre, que hablamos de cosas cotidianas. Asimismo, asimismo dentro de los aspectos que señala el artículo como tal, de lo que se puede establecer en un contrato, también si cierta empresa tiene la costumbre de realizar ciertos aspectos como días, como bonos, se van a figurar dentro del contrato que se está celebrando entre la empresa y el trabajador, pero eso pues ya va de acuerdo a esa. Estamos hablando que las costumbres pues se diferencian de acuerdo a los trabajos, a las empresas o a los lugares donde se esté prestando un servicio. Y pues dimos algunos ejemplos en la videoconferencia pasada. La Ley Federal del Trabajo refiere que el contrato individual es un elemento importante dentro de la relación de trabajo. Sin embargo, no es indispensable, como ya lo estuvimos mencionando. El contratismo pues no implica en ningún caso la renuncia por parte del trabajador de los beneficios otorgados por ley y tampoco significa que el patrón dejará de recibir el servicio comprometido o la prestación de trabajo, que se llama relación laboral sin contrato y el contrato celebrado produce efecto. Nos quiere decir que tengamos o no contrato, ya sea un papel que firma el patrón, el trabajador o viceversa, o alguno de ellos, lo tengamos o no, se va a dar y se va a seguir prestando la relación laboral del trabajo, se van a prestar los servicios generados tal cual sea mi perfil y asimismo yo voy a recibir el salario por tal situación. ¿Cuál es la duración de la relación laboral? El artículo 35 y 36 y 37 de la Ley Federal del Trabajo refiere diversos tipos de duración respecto a la relación laboral. Nos dice que el artículo 35 que puede ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujetos a pruebas o capacitación inicial. ¿Quién me puede dar, por favor, un ejemplo de una relación laboral por obra o tiempo determinado? Por ejemplo, la construcción. Adelante. No. Puede ser, por ejemplo, cuando contratan para hacer en carpintería, que contrate nada más porque se le vino mucho trabajo y cierto tiempo nada más en cuanto terminen sus pedidos. O puede ser también, como dice, en construcción, nada más me mandaron a hacer cierta obra y contrato cierta gente. Es cuando ya se cumple la obra que se tiene que hacer, pues ya se termina y hasta ahí llegó la contratación. La contratación. Y a ver, para que también participe la otra compañera. Y otro ejemplo de una relación laboral por temporada. Bueno, en este caso, que pasa mucho aquí en la Ciudad de México, a la gente se le contrata mucho en la temporada navideña, sobre todo en las tiendas. Así es, uno de los ejemplos como refieren en las temporadas de vacaciones, en las temporadas navideñas como se mencionan. Si nos vamos a la parte de los huertos, temporadas de ciertos frutos, de ciertas cosechas, también entran por temporadas. Y dijimos que si un contrato no refiere una determinación, ya sea por obra, por tiempo determinado, se va a generar, la duración de la relación laboral va a ser por tiempo indeterminado. Maestra. A ver. Adelante. Todos al mismo tiempo. Nada más para mencionar también los que participan por medio del chat. Dice Carlos Juárez que los trabajos denominados eventuales. Efectivamente, hay muchos trabajos que solamente son eventuales, que te refieren, tu contrato va a ser
por un año, de tal fecha a tal fecha. ¿Y los que trabajan por honorarios? Los trabajadores por honorarios, eso es otra relación que se maneja porque eso se maneja por determinado. Los honorarios, si yo ocupo una prestación de un servicio, te voy a cobrar tus honorarios y yo necesito que me realices un estudio socioeconómico, por así decir un ejemplo, o una investigación como tal, y esa prestación de servicio va a durar, ¿no? Pues yo ocupo 3 meses. Entonces, eso se entra en los honorarios por tiempo determinado, porque no se maneja la temporada ni se maneja tiempo indeterminado, porque no puedo contratar a una persona por honorarios sin saber cuándo se va a rescindir o se va a terminar la relación laboral. Los honorarios entran en los tiempos determinados. Yo también iba a comentar lo de los tiempos, lo de los honorarios, cuando contratas el servicio de un mecánico, de una persona que te va a arreglar algo y no sabes si va a tardar una semana o 3 días, que también sí entraban en el artículo 35. Sí, de hecho, aquí la parte también del ejemplo que dan sobre los mecánicos o la figura como tal respecto a esta prestación de servicios, se refiere más que nada por un tiempo indeterminado como tal. No es los honorarios refieren una cosa, ¿no? La parte donde hay servicio se sabe un precio. La parte por tiempo indeterminado, pues hablando de un mecánico, pues estamos hablando que va a analizar lo que tiene tu auto. Muchas veces sabemos, y la mayoría, o por lo menos a mí me consta que llevas al carro al mecánico y pues lo mando a arreglar de una cosa y le va a salir otra cosa. Aquí muchas veces también es cómo se figura la parte verbal, porque sabemos que si yo voy a un mecánico no voy a llegar con un contrato y le voy a decir, a ver, tú, fulanito de tal, el día de hoy yo te voy a dejar mi carro, fuera correcto porque no se evitaría muchos problemas, yo te voy a dejar mi carro ahora, tú me vas a hacer el presupuesto, me dices que me vas a cobrar tanto y vas a tardar tanto y me lo vas a entregar tanto. Sería súper favorable tener este tipo de escritos en estos criterios, pero sabemos que no es así, la mayoría son verbales. Muchas veces este tipo de trabajo no los genera un conocido, un recomendado, y pues nos vamos a la confianza de la prestación del servicio que yo voy a pagar. También ahorita que vemos y damos el ejemplo de un mecánico, ¿qué pasa si un mecánico no cumple con lo establecido verbalmente a esta relación laboral donde él me va a prestar sus servicios como mecánico y posteriormente yo le voy a dar un pago le voy a generar el pago a su trabajo, pero pues este trabajo no se está realizando? ¿A dónde voy a acudir yo si no se cumple con esta prestación de servicio? Pues vamos a regresar a que cumpla de la manera más amable, decirle que me lo vuelva a arreglar. Pero sabemos que esto no va a funcionar. Si no con el jefe. ¿Con Yo quién? creo que tendríamos que levantar una querella ante el MP. ¿Solo ante el MP? Si tú vas al MP y dices, quiero interponer una denuncia porque el mecánico no me está cumpliendo con arreglarme el carro. No ¿Qué le nos va a van a decir el hacer MP? caso. Yo creo No que le es van a- difícil determinar porque la mayoría, y me cuento, cuando una persona no te da los servicios que tú estás esperando, pues cambias o te vas a otro mecánico y ya no regresas jamás, pero pues así oficialmente, legalmente, lo que dice la ley, pues pocas veces lo hacemos en ese tipo de situaciones, a menos de que haya hecho un daño grande al auto, o le hayan robado el automóvil o piezas, pero pues, ¿cierto? ¿A dónde acudimos cuando un mecánico no nos cumple? Maestra, ¿Mande? lo van a enviar a lo mejor a la Profeco cuando hay problemas de ese tipo, personas. Así es, como van a dice el enviar a compañero. ¿Quién está participando, perdón? ¿Quién mencionó Eri. lo del Eri? Efectivamente, si uno como particular acude al Ministerio Público a querer levantar una denuncia
o llevo a presentar una querella porque el mecánico no me hizo el trabajo y yo ya se lo pagué, porque me ha tocado escuchar y saber de asuntos donde yo le pago, pero pues pasó una semana, 2 semanas y no se cumplió con arreglar el vehículo. Uno acude al Ministerio Público y el Ministerio Público efectivamente, como dice Eri, te va a mandar a la Profeco y la Profeco es la que se va a encargar de investigar, en este caso al mecánico y cómo fue el procedimiento, y pues ya se va a analizar lo que mayormente se pide en este tipo de situaciones, los hechos, fechas, domicilio, cómo se llama el mecánico, en este caso pues va a ser el empleador, cómo se llama el particular. Aquí lo hace pues la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no lo hace el Ministerio Público. Entonces sabemos que en estas situaciones, si nos llega a pasar, vamos a acudir a la Profeco. Si vamos al Ministerio Público, pues ellos van a direccionar a donde realmente nos van a brindar atención. Y pues sabemos que ya la Procuraduría de la Defensa del Trabajo pues va a realizar lo conducente para que se cumpla con lo establecido. Si yo pagué el servicio de mi vehículo y no se haya garantizado, o me hacen el trabajo o me regresan el dinero. Y pues, ¿qué puede pasar si en este caso el mecánico no cumple con lo que le señala la Procuraduría de la Defensa del Trabajo? ¿Qué puede suscitar? Cuando no se cumple con lo que establece ciertas normas, lo que ha pasado muchas veces también ahora, pues hablando de la contingencia que tenemos, que ha pasado con algunas empresas que no han cumplido con lo que establece la ley. Clausuran su negocio. Clausuran los negocios, o bien también tenemos las sanciones, pues esas sanciones pues ya se hacen por otro medio, que pues es la recaudación, que de ahí tampoco nos escapamos tan fácilmente. Entonces, es importante, como les comento, saber lo que establece la Ley Federal de Trabajo. Vamos nosotros cómo podemos protegernos o cómo poder proteger a las demás personas respecto a estos problemas que se suscitan en este tipo de relaciones laborales. Porque como les comento, es muy bonito poder llegar con un contrato y que todo quede estipulado y que se pueda registrar y firmar. Sin embargo, no es así. Lo mismo pasa con un ejemplo que menciona uno de los compañeros, que son los jornaleros. Los jornaleros, al igual que los mecánicos, pues tampoco tienen un contrato como tal, pero pues de igual forma prestan sus servicios y perciben sus salarios. Sin embargo, también decíamos que la parte de los jornaleros entran dentro de los atributos que se generaron en la reforma del año pasado, para que ya entren dentro de ciertos criterios y prestaciones, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros aspectos que de hecho pues ya debieron haber visto dentro del material de la unidad pasada. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna otra duda, alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? Profesora, disculpe, y cuando estamos en un lugar pequeño, por ejemplo, me imagino que ahí en Mochi sí está la Profeco, pero por ejemplo en Mochicahui, en Choix, ahí no sé cómo aplicaría la cuestión esta de a dónde recurrir ante el incumplimiento de un servicio. Pues te van a mandar al lugar más cercano. Sabemos que se manejan la parte de zonas. Si manejamos la cuestión de un delito y estamos en Choix, sabemos que te va a manejar la zona norte y te van a decir, no, pues ve, si no te tienen ahí en Choix o en el Fuerte, o si nos vamos a Guasave, te vas a venir a Mochi. Si allá en Choix no tienen este apartado, pues te van a decir, vete al más cercano. Y Profeco, pues obviamente por cuestión de territorio jurídico, pues va a marcar ciertos aspectos. Si el municipio no se tiene, sabemos que lo puede tener en la parte del estado, o igual, el territorio se va a manejar el que esté encargado de ese territorio, de la asignación de ese municipio o de ese estado, pues ya dependiendo, ¿no?, el aspecto terrestre que se tenga por jurisdicción que se señale en cada uno. Ahorita la verdad no les sabría decir, y les tendría una información general de dónde se encuentran las procuradurías de las defensas del trabajo,
pero sí, si no se encuentra en el lugar, por decir, si hablamos de una localidad, de un pueblo pequeño, pues se va a ir, en este caso, a la ciudad. Por decir aquí, el municipio de Ahome, que tiene ejidos, que tiene puertos, pues sabemos que si nos vamos al Carrizo, puede ser que no exista ya la Profeco, pero pues pueda tener una extensión. Si no lo es así, pues tendría que venir a Los Mochis, de Goma, Topolobampo, Juan José Ríos, que pues es parte de, cierta parte de Juan José Ríos pertenece a Ahome, otra a Guasave, pues se va a acudir a la procuraduría más cercana que le corresponda de acuerdo a la jurisdicción. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, yo trabajo en Defensoría Pública y últimamente nosotros hemos estado, bueno, antes de la contingencia, se han estado haciendo como mediaciones. Yo sé que no es la instancia para hacer convenios o arreglos, pero sí había estado dando resultados porque había muchas personas que venían, que los trataban, que ve aquí, que ve allá, que haz lo otro, y no les daban solución. Entonces, ahí lo que se hacía o lo que se hace es citar a la otra parte y tratar de llegar a algún convenio, mediar pues el problema, y muchas de las ocasiones sí ha dado resultado, otras no, pues ya los mandamos a otras instancias, pero Defensoría Pública hay en El Fuerte, hay en Choice, y como son lugares muy retirados y que normalmente la gente pues no va a venir hasta acá, hasta la ciudad, para poder resolver, no tienen los medios económicos, y la Defensoría había estado prestando este servicio para hacer la mediación entre las personas que están en este problema, y le digo, muchas de las ocasiones sí ha dado resultado, que no es la instancia, pero pues en algo sí ayuda. Claro que la Profeco es la que hace esta mediación, pero muchas de las ocasiones pues no ayudaban, pues no arreglaban, y traían a la gente para acá, para allá, ve aquí, ve lo otro, y la misma gente nos decía, ya no hallamos ni a dónde ir, ni a qué hacer. Por eso se ha estado haciendo ese tipo de cosas, ayudarlo por medio de citatorios. Y sí, hay gente que sí iba a la cita y otra gente pues no, y se ayuda de esa manera. Brenda, ¿verdad? Sí, Brenda. Sí, así es, Brenda, también, así, al comentario que tú refieres, también quiere decir mucho de la persona. En este caso, pues, tú como servidor público, ustedes, bueno, en este caso la Defensoría en general, la prestación de los servicios que se estén generando y las personas que se encuentren ahí. Yo puedo ir a la Defensoría y, como tú dices, yo atiendo. ¿Por qué? Porque yo como criterio, yo como mi persona, igual ya también como servidor público, como abogado, yo digo, o sea, ¿cómo es posible que traigan a las personas de un lugar para otro sin poderles resolver? Entonces, yo como mi criterio de poder ayudar, pues voy a brindar esos servicios. ¿Por qué? Porque no se me limita a hacerlo, y puede tener la parte de favorecer a la persona que está solicitando el servicio. Por decir, así al ejemplo que tú refieres de la Defensoría, yo trabajé algún tiempo en la Procuraduría de la Defensa del Menor, y de igual forma llegaban personas que venían de Juan José Ríos, pero que pertenecían a Guasave, y que iban a Guasave y le decían, no, pues vete aquí no te podemos atender, o vete a otra instancia. Pero de igual forma que hacíamos nosotros, no, pues es que él está aquí, pero en otra parte en Guasave, pero es más lejos, me queda más lejos ir a Guasave que venir a Ahome. Bueno, como tú refieres, si no tiene una parte de que limite o que genere la cuestión de tus labores, se hace esa parte de la mediación, que es lo que comentábamos, parte fundamental actualmente en todas las áreas, en la parte de lo que es el derecho, se están manejando los métodos alternos de solución, que puede ser una mediación, una conciliación, un arbitraje como tal. Entonces, si yo como persona se me figura apoyarle, lo voy a hacer. Un ejemplo, también, de hecho, si yo voy al Ministerio Público y digo, no, pues yo conozco al que está ahí en mecanismos alternativos, y pues le voy a decir cuál es mi situación, qué pueden hacer ellos, y también va a ser criterio de ellos
No, pues la voy a atender y si nos vamos al ejemplo del mecánico, pues voy a citar al mecánico, el mecánico viendo una autoridad, pues se va a ver llegar a una conciliación y se puede hacer. Pero como ya lo comentas tú, Brenda, también es criterio de uno como servidor público, uno como trabajador, uno como patrón, puede realizar esos servicios. Y es por eso que yo les importante saber cómo poder solucionar ciertos problemas, cómo vamos a poder solucionar ciertos problemas teniendo los conocimientos de cómo hacerlos. En el área laboral, pues ustedes en esta asignatura van a saber un poco más de cómo poder defender esa parte que refiere la Ley Federal del Trabajo respecto a un contrato, respecto a un despido, a una suspensión, a la terminación de un contrato, si me dieron lo correspondiente a mi prestación, a mi liquidación y todo lo concerniente que se figure en una relación de trabajo. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, alguna duda. No, profesora, muchas gracias. Bueno, entonces damos seguimiento y respecto a los que les comento, durante tenemos una relación de trabajo, muchas veces se figura el contrato individual del trabajo, se plantea dentro del mismo la duración del trabajo, sabemos que puede existir estos preceptos que les mencioné, suspensión, rescisión y terminación. ¿Alguien que me ayude por favor con la lectura que refiere el artículo 42 respecto a la suspensión temporal de la relación de trabajo? Yo, profesora. Adelante. Suspensión temporal de las relaciones de trabajo. Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Número 1. La enfermedad contagiosa del trabajador. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria, si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón. Tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. El arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador. Y la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Dentro de estas fracciones que establece el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, pues encontramos diversos criterios. Un ejemplo que queremos manifestar y pues que estamos actualmente viviendo en esta contingencia es la enfermedad contagiosa. ¿Qué pasara si yo tengo uno de mis trabajos, es de los trabajos esenciales y yo tengo que asistir a laboral, pero resulta que tengo síntomas en este caso, del COVID? ¿Qué pasara en esta situación? Yo tuviera una suspensión temporal de la relación de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre una suspensión temporal a decir termina mi relación de trabajo? Pues como... Adelante. Disculpe. Pues creo que la diferencia es que es momentáneo, no es temporal, como lo dice, suspensión temporal, pues mientras pasa la enfermedad, ¿no? Mientras se alivia, mientras se mejora. Y ya aliviándose, pues ya se volvería a reincorporar otra vez, nuevamente. Así es, y como la palabra lo dice, así es. Adelante. Y la otra forma, pues, sería que, pues, ya no regresara a trabajar, ¿no?
Así es, de hecho, pues la parte temporal, como lo refiere la palabra, suspensión temporal, y son las fracciones que se están manifestando. Si en alguna situación, bueno, dije, yo me enfermé, se dio la suspensión temporal, pero pues ni volver, bueno, ya no sería una suspensión temporal, ya se daría una terminación, pero antes de una terminación estamos hablando que entramos en el supuesto de suspensión temporal y obviamente si se adhieren a las 8 fracciones que manifiesta el artículo 42. Ok, Carlos, vamos al comentario que me menciona Carlos por la parte que yo les refería al inicio, sí es bastante amplio. Sí me habían comentado que la parte de realizar la videoconferencia era un poco más ágil. Vamos a tratar de hacer un poco más resumido la parte de las diapositivas, la parte de los ejercicios, porque pues todavía falta la otra unidad. Ya vamos a terminar con esta unidad, con esta parte de la suspensión, rescisión y terminación. Así como estoy mencionando las fracciones relativas al artículo 42 de la suspensión, dentro de la Ley Federal del Trabajo también se contempla la rescisión, que se establece en el artículo 46, artículo 47. La rescisión pues se refiere a que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación del trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Y el artículo 47 nos refiere cuáles son estas causales de rescisión, que en su momento ya las vamos a analizar, porque en este caso estamos hablando de 15 fracciones que analizaremos al momento de realizar las actividades. Otro precepto es la terminación. ¿Cuándo se da una terminación de la relación laboral? Lo establece el artículo 53 y el artículo 434. Uno de ellos es el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra, como ya lo hemos venido señalando, o si la incapacidad que proviene a un riesgo no profesional, el trabajador pues podrá tener derecho a que se apegue un mes de salario y a 12 días por cada año de servicio. Además, pues vienen otros preceptos que vamos a ir analizando al momento de realizar las actividades. En esta conceptualización se termina la unidad 1. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿Quieren que vayamos así un poco más rápido? Y si surge alguna situación, pues vamos a estar al pendiente. Voy a estar al pendiente del WhatsApp para poder resolverlas. Sabemos que el material está en la plataforma y la información mayormente la vamos a encontrar dentro de la Ley Federal del Trabajo, pues en virtud pues de que la mayoría pues les ha tocado trabajar. Muchas veces algunos se adhieren a la videoconferencia, otros se tienen que salir. Entonces, respetando esa modalidad, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, o damos continuidad con la tercera unidad. Pues bueno, yo ahorita, está muy interesante el tema. Yo no tuve oportunidad de tomar la videoconferencia anterior. Yo creo que pues en el proceso nos surgirán las dudas y podremos platicarlo, profesora. Gracias. Ok, entonces de igual forma nada más para señalar que dentro de la unidad 2 solamente vamos a tener 2 actividades, la actividad de apertura y actividad de cierre. La actividad de apertura va a ser un poco más, has visto ahora, la concepción de cada uno de los obviamente, de los conceptos que se ven en la Ley Federal del Trabajo. Pues ya viene la modalidad de cómo lo vamos a señalar. Y la actividad de cierre, pues nada más y nada menos que elaborar un contrato individual del trabajo con las características que señala la ley. Y pues para complementar este contrato individual del trabajo, dentro de la plataforma viene una tabla la cual se va a completar con la información que estamos viendo en el material de esta noche y la bibliografía en relación con lo que establece la ley del trabajo. Si tienen alguna duda, pues como les comento, con confianza me pueden mandar un mensajito, me pueden llamar, yo los atenderé y vamos a resolver esas dudas.
Dando continuidad a la clase de hoy, a la videoconferencia de hoy, se va a desarrollar la unidad 3 de la Ley Federal del Trabajo. Pues como ya los antecedentes, y una de las definiciones de la Ley Federal del Trabajo es la jornada de trabajo. Y pues principalmente manifestar que la palabra jornada pues viene del latín jonata, que significa la parte del día que se dedica a trabajar. Igual a la concepción que se sostiene al hoy, tiene por jornada las horas del día que el trabajador está a disposición del patrón a fin de realizar un trabajo. A lo que hemos leído, a lo que hemos escuchado, ¿cuántas jornadas de trabajo tiene el día? ¿Con cuántas jornadas de trabajo? 8 horas. Hablando de jornadas de trabajo, bueno, las 8 horas se adhieren a una de las jornadas de trabajo. Mencionan que son 3. Nocturno. Las jornadas de trabajo son diurna, nocturna y mixta. ¿Cuál es la diferencia de estas? Las horas, ya sea las 7:30, las 8 horas, las 7 horas, y obviamente si es por la mañana, si es por la tarde y si es por la noche. La Ley Federal del Trabajo nos establece que la diurna es la que comprende las 6 y las 20 horas. La duración máxima de la jornada será de 8 horas. En la nocturna se comprende de las 20 a las 6 horas y su duración será de 7 horas. Y la mixta, pues comprende los periodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea mayor de 3 horas y media. Pues si comprende 3 horas, 3,5 horas más, se reputará como jornada nocturna. La duración máxima de esta jornada será de 7 horas y media. Aquí es muy clara la parte de cómo se clasifica cada una de ellas y que obviamente al momento de referirse en nuestro contrato individual ya verbal o escrito se va a manifestar cuáles de estas jornadas vamos a elaborar. Mencionábamos la videoconferencia, que muchas veces uno puede cubrir horas extras o puede cubrir otra jornada, pero de forma esta situación ya se va a referir con el patrón o con el intermediario del patrón, que en este caso es recursos humanos, en el ejemplo que estuvimos dando. Respecto a la jornada de trabajo y a la relación laboral, tenemos una prestación muy importante que es los días de descanso. El artículo 69 refiere cuáles son los días de descanso y refiere que por cada 6 días de trabajo se disfrutará de un día de descanso. Mayormente la ley dice que será el día domingo, pero sabemos también que mayormente de acuerdo a las actividades de ciertas empresas, de ciertos trabajos, el día de descanso es otro de la semana, pero pues ya son criterios que se van a señalar dentro del contrato o de acuerdo a los lineamientos que se establezcan entre el patrón y el trabajador. ¿Cuáles son los días de descansos obligatorios? La Ley Federal del Trabajo los contempla. Cuando nosotros querramos saber cuáles son estos días, no vamos a preguntarle al vecino, vamos a ver lo que establece el Diario Oficial de la Federación y los que nos establece la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que es el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, conmemorativo al 20 de noviembre, el 1 de diciembre cada 6 años, de acuerdo a la transmisión del Poder Judicial, el 25 de diciembre, las que determinen las leyes federales y locales en el caso de las elecciones. Estos son los días de descanso obligatorios que refiere la Ley Federal del Trabajo. Otra prestación que se tiene al momento de tener una relación laboral son las vacaciones. Las vacaciones es el periodo de descanso legalmente reconocido que tienen los funcionarios o empleadores en general. Las vacaciones, adelante, dime. Ahorita que está hablando usted de los días festivos, como le solemos decir, y que pues la persona pues tiene derecho a descansar esos días. Hay empresas que, digamos, pagan bonos, ¿no? De productividad, bonos de puntualidad, etcétera, pero restringen el beneficio del bono
al mes, por decir así, te lo dan, ¿no? Digamos, te lo restringen si fallas un día de esos, digamos. Está contemplado que el 1 de mayo, por ejemplo, no se trabaja, pero pues y si tú fallas, sí, te pagan el día, ¿no? Como es. No el doble, ni te pagan el día. Pero si tenías, digamos, el bono de productividad y el bono fulano, X, etcétera, son 2,000 pesos más, supongamos, eso no te lo dan. Entonces, esta cuestión que ellos están haciendo es legítima, es legal, o también, digamos, esta cuestión del trabajo lo puede pues resolver después en una conciliación o en algo así, no sé. Sí, de hecho aquí también se vería esa parte de cómo se estipuló, en todo caso, si existe el contrato de trabajo, cómo se estipuló esa parte de los bonos, especialmente yo les refería pues que el patrón va a realizar el contrato individual del trabajo de acuerdo pues a la normatividad, te va a poner tus días de descanso, tus días de vacaciones, y una cosa es lo que está en la ley, lo que está escrito en nuestro contrato y lo que verdaderamente es. Yo mayormente les refiero que es, se puede decir, no imposible, pero pues es muy difícil que siempre se te cumpla como tal a lo que se refiere tu contrato. Un ejemplo a lo que tú refieres, yo tengo mis bonos y la ley federal me dice que voy a tener mi día de descanso o voy a tener mis días marcados por la ley como de descanso, pero pues yo los tengo que elaborar porque si no pierdo esos bonos, pues está incumpliendo lo que establece la ley. Yo les digo, la ley es muy bonita, pero pues también uno como trabajador, ¿qué va a hacer? No, pues voy a respetar lo que me diga el patrón. No es justo, es inconstitucional, porque igual sabemos que la parte del trabajo, como lo es la Ley Federal del Trabajo, se contempla en el artículo 123 de la Constitución, y es por eso, y les reitero y les sigo manifestando la importancia de saberlo. Y a lo que tú comentas, claro que se puede ver esta situación al ejemplo que manifiestas dentro de un proceso como tal. En este caso, en un momento pudieron haberse las juntas, actualmente las siguen viendo, pero ya lo puede también establecer un tribunal. Pero pues es muy difícil que un trabajador lo quiera hacer porque pues ¿qué va a hacer? Va a velar por su trabajo. Pero sí, sería importante que se cumpliera como tal cada una de las prestaciones, cada uno de los preceptos que refiere la Ley Federal del Trabajo, como son los días de descanso obligatorios. De hecho, el año pasado también aproximadamente el mes de octubre salió un acuerdo que también fue publicado ese mes, donde refiere la norma 35, bueno, eso es en relación a la parte de salud. La norma 35 refiere la parte del estrés laboral. Se estuvo viendo mucho esa parte de que las empresas protegieran y cumplieran con esa norma en el estrés laboral. ¿Qué refiere esta norma? Pues se van a cumplir con los días de descanso, tus horas van a ser las comprendidas de acuerdo a tu jornada, no te vas a llevar trabajo a casa, tu patrón se va a limitar a darte trabajo fuera de tu horario laboral y otros preceptos. Y yo siempre lo he dicho, la norma pues se escucha muy bonito, pero en sí pues es muy difícil, bueno, no es difícil, es fácil, pero actualmente no se está cumpliendo como debería, como está estipulado en las empresas. ¿Por qué? Porque se sigue trayendo, bueno, ahorita pues estamos trabajando en casa, pero se sigue laborando mayormente a las 8 horas, que son las máximas, se sigue trabajando los 7 días a la semana, se sigue duplicando jornadas, no se sigue teniendo este día de descanso, se sigue trabajando días festivos que por algo se señalan. Entonces aquí se da un incumplimiento como tal, pero nosotros como trabajadores tenemos y conocedores de la ley tenemos que generar estos preceptos para que se dé cumplimiento a los mismos. Nosotros, en este caso que estamos estudiando y que también estamos trabajando, pues debemos de saber que debemos de que nuestra empresa, que el patrón debe cumplir con cada una de las prestaciones que refiere la Ley Federal de Trabajo, en este caso los días de descanso. Si vamos a laborar los días que están contemplados en la ley como obligatorios de descanso,
¿Qué nos dice la ley? Se te van a pagar al doble, al triple, dependiendo si cae domingo, si cae otro precepto, pero ¿qué tiene que hacer uno? Procurar que se velen estos derechos. Si uno se queda callado, pues no se va a saber y el patrón va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, seguir generando ganancias, servicios del trabajador y dar realmente las prestaciones que merece su trabajo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profesora, gracias. Muy bien, maestra. Maestra, Adelante. otra situación de estrés laboral, y no sé, y me causa ahorita que la sacó usted el tema, esto del estrés laboral, me causa dudas si se pueda solucionar o hacer algo. Que hay empresas que tienen horarios, y ahorita que está mencionando también los tipos de horarios de laborales, el diurno y mixto, y nocturno y mixto, que hay empresas que los horarios con el empleado no son fijos. Por ejemplo, no digamos, te contratan y ya desde que te contratan te dicen, ¿sabes qué? Pues aquí los horarios, como puedes trabajar a lo que le llaman allá en la mañana, pues trabajar en la tarde o puedes trabajar en un horario que sales, digamos, a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, con el empleado, desde que obviamente quiere trabajar, pues firma el contrato, ¿no? Y trabaja, se le dice, estas son las situaciones, pero pues tiene necesidades, trabaja. Las situaciones que ven trabajando ahí, pues obviamente le genera estrés y cansancio que, digamos, usted trabaja de 3 de la tarde a 11 de la noche, pero al día siguiente usted entra a trabajar a las 6 de la mañana y sale a las 3 de la tarde. Y al tercer día usted trabaja de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y así el horario, o sea que no hay una estabilidad en la semana en la que usted diga, ok, esta semana voy a trabajar, digamos, todos los días de 6 de la mañana a 3 de la tarde y la siguiente semana voy a trabajar de 2 de la tarde a 10 de la noche. No, sino que juegan con este horario. Entre la misma semana todos los horarios son distintos, ¿no? Pues esto obviamente a la persona la va a llevar a quebrarse, ¿no? 1 año, 2 años, no sé qué sé yo. Y pues nunca agarrarle el ritmo a la jornada laboral, pues lo va a hacer yo creo que en automático que deserte del trabajo. Pero esto se puede solucionar o se puede ver en un litigio esta cuestión. Así es, de hecho, como les comento, también lo que es la norma 35 de salud es una norma pues también relativamente nueva que queremos ir implementando. Muchas empresas no lo hacen. Y como es la modalidad que comenta Seri, es esa parte. Si yo voy a trabajar de las 3 de la tarde a las 11 de la noche, pues mi horario va a ser ya en la parte de uno diurno, que va a ser de la tarde, no a las 6 de la mañana. Me ha tocado empresas que sí lo manejan. Yo tengo mis empleados que van a estar en la mañana, uno en la parte de la mañana, uno en la tarde y la otra en la parte mixta. Si a ti te tocó estar en la mañana un día, al próximo no te va a tocar en la mañana, te va a tocar en la noche y viceversa. Cruzarse la parte de descanso o bien la que manejan las 24 horas. Tú trabajas 24 horas, pero te vas a descansar 48 o muchas veces también te dicen las mismas 24. Y es la parte donde nosotros como trabajadores tenemos que tener conocimiento de esta norma. Puede ser que el patrón o se haga el occiso o realmente no sepa que esta norma exista. Entonces, es lo mismo que refiero. Si uno no defiende sus derechos, si uno no defiende su parte tanto física como emocional, pues nadie lo va a hacer. Entonces, si yo estoy en una empresa donde están violentando, donde me están haciendo que se genere un desgaste físico y emocional respecto a mi jornada, yo tengo que referir algo al respecto y lo voy a hacer de esa manera. Sí, lo que yo recomiendo en ese aspecto es que los trabajadores vayamos haciéndole ver a nuestros jefes, ya sea por parte de subordinación o a nuestros patrones, la parte de la existencia de estas normas, la parte de la existencia que me está generando un estrés, porque puede ser que el patrón diga, no, pues yo te quedé que te ibas a trabajar este horario y luego posteriormente este horario, y como yo veo que no me dice nada, que no se está quejando, no hay ninguna situación de conflicto, pues lo sigo manejando de otra manera.
a la otra parte de referirlo. De hecho, si uno ya refiere y dice, no, pues ya existe un estrés laboral o existe un cansancio y el patrón no hace nada y te genera ya una complicación mayor y el trabajador y el patrón, perdón, tenía conocimiento de ello, pues ya se da mayormente un procedimiento respecto a esta relación laboral, ya sea pues actualmente ya la demanda ante el tribunal laboral correspondiente y de antemano actualmente por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero la norma 35, perdón, es muy poco conocida. Muchas empresas sí la empezaron a establecer desde las jornadas, desde los días de descanso, a todas las prestaciones en relación a dar cumplimiento a la misma, porque también te genera, también te genera sanciones y te genera multas en no cumplir con ellas, pero no la están estableciendo como debería. Por eso la importancia de tener conocimiento de ello para poderlas establecer, principalmente en uno, posteriormente en nuestros conocidos, para que se vaya generando lo mismo que pasa con las reformas, va a irse generando trascendentalmente conforme pasa el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con las leyes? Se van efectuando y van cambiando de acuerdo a cada una de las temporalidades que estamos viviendo. ¿Quedó claro, Eri? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Mire, con respecto a lo que dice el compañero Eri, bueno, yo soy una del vivo caso de lo que él menciona, porque yo no tengo un horario fijo en mi trabajo y efectivamente a veces salgo a las 11 y al otro día tengo que estar a las 7 de la mañana o a las 6. Pero también esto no chocaría con los contratos porque, por ejemplo, en el contrato que se nos dio, menciona claramente que uno es contratado, pero se nos requiere la disponibilidad de horario. No sé si con eso el patrón tiene la facultad ante una demanda de responder, que aceptamos el contrato que menciona claramente que pues vamos a estar sujetos a la necesidad de la empresa. En razón a la parte de la disponibilidad de horario yo voy a disponer de un horario de acuerdo si tú me pones pues un horario que comprenda las tres diversas jornadas, pero pues obviamente que no se complique una con la otra. Pero obviamente cuando uno elabora ese tipo de contratos tiene que atender todas las demás recomendaciones, las demás atenciones. Un ejemplo que pasa, no, pues yo voy a generar cierto aspecto, pero por una cuestión de salud no puedo, tú lo vas a ver con el patrón. Si el patrón te dice, no, pues no, yo no sé nada al respecto, tú vas a hacer lo que tienes que hacer y lo que te estoy pidiendo, pero se te complica, pues el patrón ya tuvo conocimiento de ello y va a generar una situación que te puso en riesgo a ti como trabajador. De igual forma sucede con las jornadas laborales. La disposición es que tú estés a disposición a que en un momento puedas, ya sea que te toque una diurna o que te toque la mixta o que te toque la nocturna. Eso se clasifica en la disponibilidad, ya sea que tengas la disposición de que te tengas una semana la diurna o la nocturna o la que te toque, no de que un día una, un día la otra y se cruza la otra. ¿Por qué? Porque es una discrepancia en la parte de los días con las jornadas laborales. Por eso se tiene que establecer, bueno, me voy a establecer una diurna de una semana o de un mes. Me ha tocado también tener conocimiento que muchas empresas así lo hacen. Una semana va a ser la diurna, la otra semana la mixta, por la parte que corresponde a la parte del descanso, que es la parte que contempla la norma que les menciono, que si tienen oportunidad de buscarla y leerla para que tengan mayor conocimiento y poder defender esa parte que a nosotros como en lo personal nos pudiera beneficiar, lo pueden buscar. Es la norma 35 que emite la Secretaría de Salud y que da concordancia con la parte de la Ley Federal del Trabajo. Y es lo que pasa también con... ¿Adelante? Sí, ok, muchísimas gracias, le comento. Otra de las prestaciones importantes que se tienen al momento de una relación laboral son las vacaciones, y que también pasa y que pudiera referirse a lo que han comentado, que no se respetan. Yo puedo decir, tengo mis vacaciones, pero pasó un año y no se me dieron, que porque me dijeron que
No, pues llegó el informe final, ¿no? Que me pidieron esta información, no se presentó esta obra o se presentó un operativo, dependiendo del trabajo y por diversas razones el patrón no tienes tus vacaciones. Sin embargo, la ley refiere que es un beneficio que se tiene conforme va pasando los años. De acuerdo a la antigüedad, un año corresponden 6 días, 2 años 8 días, 3 años 10 días, 4 años 12 días. A partir de los 5 años ya aumenta de los 5 a los 9, 14 días, de los 10 a los 14, 16 y va en aumento cada 2 días por cada 4, después de los 5. Pero ¿qué pasa si yo no tengo mis descansos un año? Pues se me van a acumular al siguiente, pero pues ¿qué caso tiene que yo no los tome un año y se me acumulen al otro si al otro tampoco los voy a tomar? Siendo que este periodo vacacional también se da como una prestación de beneficio para que el trabajador pues se despeje de todas estas cuestiones laborales que las que desempeña y que tiene como un beneficio que te otorga la Ley Federal del Trabajo. Y es por eso también que se puedan acercar a los órganos fiscalizadores que se tienen en sus empresas, porque son las que van a garantizar que se les cumplan estos derechos. Muchos de los trabajadores no saben que cuentan con estos órganos fiscalizadores para poder hacer valer sus derechos y obviamente también poder denunciar cualquier tipo de arbitrio que se tenga por parte de un superior jerárquico o hasta por el mismo patrón. Otro beneficio que tenemos y que... Adelante. Cuando dijo arbitrio, es que no entendí esa palabra. A la parte del arbitrio es que no nos beneficie a nosotros, que tengamos un conflicto con ello. Ok, ¿sí? Muchas gracias. Maestra, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, cuando salimos de vacaciones, un ejemplo de 8 días, no, son 2 años. 2 años. ¿Qué por ciento, o sea, nos deben de pagar del sueldo? Pues, ¿qué por ciento nos quitan? Pues muchas veces es la cuestión de los trabajos lo establecen el contrato. Muchas veces te mandan lo que es el 100%. Si tus días de descanso son 8, te tienen que pagar los 8 días. Si tú no tomas esos días de vacaciones, se te van te tienen que pagar. Se te paga lo que tu sueldo que trabajaste, pero también se te paga. Muchas veces lo manejan pues tiene que ser en un 100%, pero también depende el porcentaje. También el porcentaje lo establece la empresa y eso se establece en tu contrato de trabajo. Ah, ok. Gracias. Y de igual forma el aguinaldo también se maneja si te van a tocar 20 días, por ley pues se manejan 20 días, muchas veces te dicen 15 días, perdón, por ley 15 días, muchas veces unos los dejan en 10, otros los manejan en 20, unos los suman hasta 40 días de aguinaldo, pues también dependiendo del trabajo, dependiendo las funciones y dependiendo lo que establezca tu contrato individual del trabajo. Pues la parte del aguinaldo lo vamos a encontrar dentro del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y pues van a manifestar la parte y referir que como pago mínimo tenemos 15 días. Si tenemos menos de 15 días, pues es importante saber que lo mínimo son 15 y que si no es así, pues tenemos la oportunidad de referir, en este caso, demandar por la parte del proporcional que refiere la Ley Federal del Trabajo. Y obviamente pues señalar que lo esté estipulado en nuestro contrato de trabajo. Otra prestación que se tiene y que decimos que es muy importante para la relación de trabajo es el salario. Y este precepto lo encontramos en el artículo 82 de la ley que mencionamos y es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por la prestación de su servicio. Aquí en esta parte, en este artículo y posteriores a ello, vamos a encontrar los diversos tipos de salario. Al momento de desarrollar las actividades es importante que desglosemos cada una de ellos. Aquí por economizar por la parte del tiempo, no lo señalé, pero pues lo vamos a encontrar en este apartado del artículo 82.
Otro tema importante también que se refiere y que se hace mucho alusión dentro de la parte laboral es el trabajo de las mujeres y el trabajo de los menores. El trabajo de las mujeres lo encontramos en el artículo 166 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación a los menores, el artículo 173 y 174 y 175 de la Ley Federal del Trabajo. Estos temas es muy importante que los analicemos porque va a ser parte del desarrollo que vamos a tener en las actividades. Y pues obviamente menciono de gran relevancia porque es la parte, si hablamos de las mujeres, es la parte de equidad e igualdad que hemos tenido a la actualidad respecto a desenvolvernos en el área laboral junto con los hombres, y la parte de los menores, donde hay aspectos y sentimientos para el rollo de la prestación de los servicios. Y obviamente otro punto, Brenda, si mencionas una parte fundamental que protege el trabajo de las mujeres, ¿cuál sería? La Ley Federal del Trabajo establece la protección a las mujeres en ciertos aspectos, aparte la parte de ser mujer. Otro punto, otro periodo que establece la protección de las mujeres, Brenda, Carlos, Eri. Sí. ¿Será en el periodo de embarazo o de parto? No sé. El periodo de embarazo, efectivamente, el periodo de embarazo, el periodo de lactancia, lo vamos a encontrar dentro de este apartado donde vamos a ver el trabajo de las mujeres y cuáles van a ser esos criterios que se manejan para el cumplimiento de las mismas. También otro apartado que se manejan son ciertos aspectos de no laborar con trabajos que sumen demasiado esfuerzo, y otros aspectos que se detallarán en la ley y que los vamos a tener que desarrollar las actividades dentro de la misma, ¿de acuerdo? Ya para finalizar con la unidad vamos a también ver más, un poco más resumido la parte del precepto de la huelga que le encontramos dentro del artículo 150 de la Ley Federal del Trabajo, y refiere cuáles son las modalidades de la huelga, y a partir del 154 vamos a ver los tipos de huelga, cómo se desarrollan esos tipos de huelga, y las vamos a desarrollar también para las actividades que vamos a realizar, junto con la parte de un tema muy importante que nos gusta mucho a los trabajadores que trabajan en empresas, que son las utilidades. Si a alguno de ustedes les toca este beneficio de las utilidades, sabemos que las utilidades y el reparto de las mismas, ¿en qué mes del año son? ¿En qué mes del año se realizan? Mayo. En mayo. En mayo. Estamos a mayo. ¿A quién de ustedes que les corresponde utilidades ya se las han realizado? ¿Cómo les ha ido con las utilidades? ¿Ninguno? No, pues yo trabajo para gobierno y en gobierno no nos dan. No dan utilidades. Hay ciertas, las utilidades se refieren a las empresas que las generan, ¿no? Que generan este tipo de utilidades mayormente, son la parte de las empresas de producción, de venta. Por la parte de gobierno muchas veces no tiene la parte de utilidades, al menos que se adhiera a una empresa que las realiza. Estas se hacen en el mes de mayo. Se da un porcentaje, la mayoría, un ejemplo que se pudiera dar son las maquiladoras. Las maquiladoras son una empresa productiva que genera utilidades, y de acuerdo a las utilidades que genera se hace la repartición en cada uno de sus trabajadores, y estas se hacen el mes de mayo. Estamos en el mes de mayo, muchas de las empresas ya tuvieron que haberla generado. El límite para la entrega de utilidades es el 31 de mayo en caso de las empresas, y en caso de existir, bueno, que la relación de trabajo sea por personas físicas, es hasta el mes de junio. Pero mayormente, pues la que la generan mayormente son las empresas.
Hasta aquí terminamos con la unidad 3 de la asignatura correspondiente a Derecho Laboral. De aquí a la próxima semana, a la próxima videoconferencia, es importante realizar las actividades. La unidad 2, pues, como ya les mencioné, solamente son 2 actividades. En esta unidad sí vamos a tener actividades, la de apertura, la de desarrollo y la de cierre. Estas actividades es un poco más resumida la información que ya tenemos en las diapositivas, que ya se les está proporcionando en la plataforma. Aparte de la actividad de desarrollo, es un crucigrama que ya pueden observar dentro de la plataforma y que podrán obtenerla de la información que se encuentra en la misma. Y como actividad de cierre, pues vamos a realizar cada una de las definiciones que estuvimos viendo. Una de ellas, el concepto de trabajo, del trabajador, trabajador de confianza, de patrón, vacaciones. Cada uno de los preceptos que estuvimos viendo los vamos a desarrollar y va a ser la parte de la actividad de cierre contestando un cuestionario que ya viene en plataforma, que son 8 preguntas y solamente la vamos a complementar, con 2 preguntas más. Y sigo reiterando la parte de que se les complique la parte de la información. Sin embargo, pues sería muy difícil porque casi todo, si no es que la mayoría, la encontramos en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución o en los complementos que tenemos al tema relacionado con la parte laboral. Pues de antemano les agradezco y antes de finalizar, nada más voy a corroborar la lista. Roxana. Presente, maestra. Ángeles Mondragón. Presente, maestra. Edgar Galvez. Farida Tapia. Presente. Yasmín Díaz. Víctor Manuel Urías. Carlos Juárez. Presente, maestra. Lourdes Rentería. Omar Zazueta. Presente. Óscar Bojorques. Presente, maestra. Julio César. Julio César tiene chat, ya me contestó por el chat. Eri Gamboa. Presente, maestra. Yasmín Castro. Presente, maestra. Brenda Cambero. Presente, maestra. ¿Alguien que me haya faltado? Yo, Miss. Israel Ramírez. Israel. Victoria Bautista. Okay. Victoria Bautista. Victoria, ¿estuviste en la videoconferencia pasada? No pude, profesora, estaba trabajando todavía. Bautista. Israel, sí estuviste en la videoconferencia pasada, ¿verdad? Sí, licenciada. Ahorita llegué algo tarde porque andaba ocupadillo, pero pues ahí alcancé a escuchar la segunda y tercera unidad. Ok. De hecho, casi fue la parte de desarrollo. ¿Alguien más que haya faltado? Son los que tengo en la lista, que son mayormente los que estuvimos también en la videoconferencia pasada. Reitero la parte de que si por alguna razón no se pueden conectar, me manden un WhatsApp para tenerlo en cuenta al momento de calificar o al momento de hacer la revisión de las actividades que no se hacen en tiempo y forma. De antemano reitero el agradecimiento por estar presente en la videoconferencia, por participar y pues poder aclarar cada una de esas dudas y pues les reitero esa parte de que estoy al pendiente en el WhatsApp. Me pueden también dejar mensaje en plataforma, en el foro, o hacer una llamadita para aclarar ese tipo de preguntas que se susciten respecto al desarrollo de cada una de las actividades.
Esta noche nos tocó ver 2 unidades, ya la próxima semana solamente estaría mi 4ª unidad, que es importante también que vayamos analizando la lectura para poder tener mayor conocimiento al momento del desarrollo de la videoconferencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, maestra. Todo bien, maestra. Muchas Todo gracias. bien, maestra, gracias. Muy buenas noches. Buenas Que noches. tengan- Noches. Que Buenas descansen. noches a Gracias. todos. Buenas noches. Buenas noches. Ya voy.